Buenos días, chicos. ¿Cómo amanecieron hoy? Martes. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. ¿Cómo pasaron el fin de semana largo? A ver si funciona esto. Pues voy a ir tomando lista. Creo que no había tarea de álgebra. Y vamos un poquito, pues no atrasados, pero ahí vamos, ahí vamos. Al rato, igual si volvemos a presencial, pues ahí nos ponemos las pilas, ¿no? Ustedes son segundo, no, segundo no. Con cuarto es con el que ya voy a regresar. Primero de marzo, ¿vale? Acosta Quesada, Marisela. Ávila Castillo, Jorge Abraham. Presente. Chávez Guillén Javier. Presente. Curiel Tapia Dana. Ay, Dana es la que no ha venido. Bueno, pero ahorita le mando. Fernández Pérez Axel. Presente. Gameros Toral Melisa. Presente. Gómez García Servando. Presente. González Valenzuela Jorge Luis. Presente. González Arreola Luis Fernando. Presente, maestra. Huitrón Segundo Eduardo. Márquez Nevares Abraham. Presente. Abraham, dormido. Martínez Bautista Carlos. Presente. Mosqueda Gómez Emiliano. Presente. Emiliano sí es de cuarto, ¿verdad? Pues, en cuarto son los que van a volver la semana que entra al TEC. Olivas Pineda Jesús. Elio. Presente. Piña Sánchez Maricruz. Presente. Quiñones Nevares César. Presente. Trejo Cota Wilber. Presente. Trejo Guerrero Jorge. Presente. Pérez Santizo Brandon. Bueno, es que creo que yo no, pero creo que al fin no. Brandon. No. Así que no va a venir. Y Damián Camacho Chavira. Presente, maestra. Sí, ¿verdad? En este sí está. Sí. Es que traigo ahí. Para no imprimir otra vez la lista. Porque la imprime una vez, o sea, no por imprimirla, ¿no? Pero otra vez anotar todas las asistencias. Entonces, pero ya en la segunda impresión, pues ya, de la segunda unidad, pues ya nos vamos. Ya a lo mejor ya van a estar en la lista, sí, bien. Hoy son 2 horas, pero nada más vamos a trabajarla hasta las 10, porque tengo que ir a un sepelio a las 10. Entonces, compañeros del TEC, entonces voy a tener que ausentarme a esa hora, ¿ok? A las 10, entonces vamos a darle ahorita hasta las 1 hora, ¿sí? ¿La próxima clase sí la vamos a tener?
Y la próxima. Ay, es que está muy raro, como no la tienen en funeral, como que del IMSS la van a llevar hasta a sepultar, entonces no sé cómo esté ese, no entiendo cómo vaya a estar. Voy a ir porque al menos si veo a los compañeros, pues darle el pésame, ¿no?, de su mamá, pero entonces, si a las 10 me voy, yo sí veo que está tardando o empezó después, ¿no?, el traslado, yo le mando un mensaje a Maricruz, ¿sí, no?, que es la jefa de grupo, a lo mejor informándoles que llego más tardecito o, o bien para decirles que sí nos vemos a las, ¿qué? Se supone a las 11. A las 11. Y si voy a tardar, que veo que tarda poquito más, a lo mejor les digo que nos vemos a las 11:30, entonces, pues nada más que estén pendientes ahí en el WhatsApp. Cuando yo le mande el mensaje a Maricruz, pues todos estén ahí al pendiente. Yo pienso que sí nos vemos a las 11, pero yo les aviso. Que sería con cálculo, ¿verdad? Los que llevan cálculo. Vamos a poner, para darle un poquito forma polar, ok, plano complejo. Póngale como subtítulo, plano complejo. Déjenme, aquí presentar pantalla. Sí. Plano complejo, como el plano cartesiano. Le llaman plano complejo, ¿sí? Y lo que nos dice esto es de que podemos graficar los números polares. Ya habíamos hablado así como que un poquito, ¿no? Así les comentaba cuando vimos las dos formas de los números complejos, que sería su forma rectangular, que es la que vimos, o binómica, también le llaman así, y su forma polar, que es la que vamos a ver, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos un número complejo, Z1, 4 menos 3i. Otro número, menos 2 más sí. Es otro número complejo, 3 sí. Ok, con esos. Y los vamos a graficar. El eje de las X viene a ser los números reales, los reales, ¿sí? Es el eje de las X. Y el de la Y los maneja los imaginarios, los números imaginarios. ¿Ok? Entonces, si se fijan, es como si tuviéramos 4 menos 3, ¿no? Nuestro punto, ¿sí? Porque el 4 me indica las X, o bien los reales, y la parte imaginaria, pues la Y. Entonces, por ejemplo, para este número, escribirlo aquí en el plano complejo, sería 4 en reales positivo, 1, 2, 3, 4, y menos 3 en Y, ¿verdad? En los imaginarios, que sería hacia abajo, 1, 2, 3, aquí no, nos quedaría el punto Z1, ¿no? Que es el 4, menos 3i, o menos 3, le podemos poner. Nada más para especificar el número, ¿no? En el plano complejo. Z2 es menos 2 en los reales, quiere decir que hacia atrás, ¿verdad? Y 1 en los imaginarios, que no es 0, ¿verdad? Hay un 1 aquí siempre acompañando a las variables. Entonces, aquí quedaría, ¿verdad? El punto Z2. ¿Ok? Y viene otro punto. ¿Sí? ¿Cuánto valen los reales ahí? O sea, ¿cuánto valdría el eje de las X? 0. 0, ¿verdad? Entonces, sería 0, pues ahí nos quedamos, y luego 3i, que serían hacia arriba, ¿verdad? Entonces, aquí nos vendría a quedar el punto Z3. ¿Sí? Y la forma polar, voy a poner aquí, acuérdense que ese punto tiene un vector, una distancia del origen hacia donde se encuentra el punto, y le llamamos R.
que es la magnitud, ¿verdad? La distancia, ¿sí? Del origen a donde se encuentra el punto, ¿sí? También le llamamos el módulo. El módulo viene siendo, acuérdense que ese vector, pues, genera un ángulo, teta, le vamos a llamar. Se denomina amplitud o argumento. A la R le llamamos módulo. Igual ahorita lo vamos a ver ya cuando veamos el otro subtítulo que es forma polar de los números complejos. Ahorita les doy los nombres ya de cada una de estas nuevas variables que vamos a ver para poder denominar un número complejo. Entonces, le damos R, que es el módulo, el argumento, que viene siendo el ángulo que genera dicho vector, ¿verdad? De este punto. Entonces, es un triángulo, ¿sí? Entonces, por eso que también podemos representar este mismo número que está en su forma rectangular, lo puedo representar, pues, con la distancia de su módulo y el ángulo, ¿verdad? Y estamos refiriéndonos al mismo punto, ¿sí? Porque me está dando la distancia y luego me da el ángulo, pues yo ya saco exactamente el punto que está refiriéndose en el plano complejo, el número complejo, ¿no? Entonces, de esta forma, y aquí se puede visualizar bien, que un mismo número es representado por su forma rectangular, en su forma donde cae exactamente el punto, pero también puede ser representado por su magnitud y el ángulo que genera ese vector, ¿no? Este punto. Lo mismo con ¿sí? Y tiene su módulo y tiene su ángulo, ¿sí? Y también tiene el punto, ¿no? En su forma rectangular y en su forma polar. De ahí que podemos representar un mismo número de dos maneras. Entonces vamos a poner, ahora sí, como subtítulo, otro título más del tema de números complejos, se llama forma polar. Voy a borrar aquí. ¿Hay dudas con el plano? De cómo graficarlo. Pues ya igual sabemos graficarlo, ¿no? Nada más lo que estamos cambiando es que no se llama X ni Y, ¿verdad? Pero pues son los reales las X. Yo más ¿Sí? no sé si me puedo volver a explicar, porfa. El número. Ya borré los. Plano. Aquí es para graficar los números complejos, ¿sí? Entonces acuérdense que el real está en el eje de las X, ¿sí? Está horizontal. Y el imaginario viene siendo las Y. Los imaginarios los vamos a manejar de esta forma. Entonces, si se fijan, es 4, menos 3. Si lo vemos así en términos de coordenadas, ¿no? En un plano cartesiano. Entonces, aquí grafiqué el primer número. 4 en los reales y menos 3 en el imaginario. Entonces, corre hacia abajo, ¿no? Y ahí tenemos el número. Esto lo vamos a ver ahorita, ¿no? Nada más lo que quiero tratar de decir es que un número complejo lo podemos representar en su forma rectangular, o sea, con sus coordenadas, y otra con la distancia de ese número, de ese vector, y su ángulo, que es lo que vamos a ver enseguida. Aquí lo que se trata con este plano es de graficar nada más el número. Así que en este caso, miren, menos 2 en los reales, 2 para atrás, ¿verdad? No negativo, menos 2. Y 1 en el imaginario, por eso le subí aquí 1. Y así de esa forma graficamos. Si se fijan, el punto Z3 en R fue 0, por eso nos mantuvimos, ¿no? En el origen. Pero en los imaginarios me dice que son 3 positivos, entonces le subimos aquí 1, 2, 3, ¿no? En los imaginarios. No sé si alguien tenga dudas todavía para graficar el número. Yo en Z2, maestra. ¿Mande? En Z2. ¿Cómo la...? O sea... En Z2, sí, es menos 2. Acuérdense que estos son los reales. Entonces sería en los reales menos 2. Entonces
por eso le di para atrás 2. Y luego me dice que 1 en los imaginarios. Entonces, hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí es donde queda Z2. Ay. Z2 que es menos 2,1. Es ese punto. Menos 2,1, ¿no? Por ejemplo, el que es Z3, nomás le ponemos el punto, maestra, en el 3. Sí, porque los reales valen 0. Entonces, me quedo ahí. Siempre normalmente se van coordenando primero las ejes de las X y luego las Y, pero aquí es como si tuviera así. Entonces me dice 0 en X, pues no avanzo, ¿verdad? Ni avanzo ni retrocedo, me quedo. Entonces me quedé, ok, 0. Y me dice, y luego en los Y, en los imaginarios son 3, entonces le subo 3. 1, 2, 3. Si hubiese sido, por ejemplo, menos 5, este número, ¿cómo lo graficamos? Pues en el 5, el menos 5 de la X, ¿no, maestra? De la X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el menos 5 los maneja los reales y los reales son el eje de las X. Entonces sería menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es el menos 5, ¿no? ¿Y la parte imaginaria? O sea, ahorita estoy aquí. ¿Y la parte imaginaria? En 0, maestra. 0, ¿verdad? No tiene. Entonces, pues no me puedo mover en el imaginario ni para abajo ni para arriba. Por lo tanto, este punto quedaría aquí, ¿verdad? El menos 5 sería el Z4. Mira, aquí está el Z3, Z4, Z2 y el Z1. Aquí están los puntos. ¿Sí estamos bien o no? ¿Está ahí? Bueno, cuando ya vayamos también a conversiones, podemos también dar un repaso a graficar. Ahora sí le ponemos forma polar. De los números complejos. Y vamos a ver lo que son, bueno, primeramente vamos a definir la nomenclatura. Entonces, forma polar de los números complejos. O sea, le ponen como título. Forma polar de los números complejos. Ahí ustedes escriban lo demás, ¿no? Y dicen, para que anoten, enseguida de ese título. La expresión, y aquí les voy a escribir la expresión. La expresión R coseno de teta más I seno de teta, esta que está aquí, es la forma polar. Es una I esta nuestra. Así, es una I. Sí, esa es una I. De imaginario. Ay. Válgame. Es una I de imaginario. Esta es la parte imaginaria y esta es la parte real, ¿verdad? Bien. Entonces, la expresión R coseno de teta más I seno de teta es la forma polar de un número complejo. Es la forma polar de un número complejo. La longitud se determina por la longitud, o sea, hacia el punto R, como ya les mencionaba en el gráfico, se determina por R igual a la raíz A. Pues sí, es X y Y, ¿verdad? Normalmente así lo hacemos
para encontrar la distancia de un punto entre otro punto, pero lo voy a poner en términos de números complejos, ¿no? Para que no se confundan. Serían reales al cuadrado más los imaginarios al cuadrado. Ya sabemos, ¿no? Que los reales son las X y los imaginarios son las Y, pero bueno, quiero ponerlo en términos de números complejos para que no se vayan a confundir. Yo lo tenía con X, Y, pero o sea, así para estar en la misma nomenclatura, ¿no? Del plano. Reales al cuadrado más el imaginario al cuadrado, si le sacamos su raíz, es la distancia de ese punto, ¿sí? Y le llamamos R. Entonces, después de que pusieron la fórmula, dice, ¿es siempre positiva? Es siempre positiva, y sí, ¿verdad? Siempre va a ser positiva. Aunque un número, ya sea real o imaginario, sea negativo, como siempre está al cuadrado, pues siempre se va a hacer positivo. Entonces, siempre es positiva. Aparte, una distancia es siempre positiva. ¿Verdad? No puedo decir mide menos 2 metros. Mide 2 metros, aunque lo estén midiendo hacia allá o hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, la distancia es positiva, ¿sí? Y la R es la longitud de ese punto. Entonces, es siempre positiva y se llama módulo. A esta R le vamos a llamar módulo. Es la longitud, le llaman módulo, ¿ok? En términos complejos. Y al ángulo se le denomina argumento. ¿Está editando, maestra? Sí, y el ángulo se le denomina argumento. Les voy a, y luego enseguida poner la fórmula que les voy a dar para obtener el ángulo. Creo que es imaginario sobre los reales. El imaginario va arriba. A este le llamamos argumento o amplitud. Vamos a llamarle argumento. Estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar. Ya después, para hacer las conversiones, esta es la forma polar, ¿eh? Y también esta forma, lo voy a poner acá, como está un poquito larga y a veces para reducirla, lo ponen de esta manera, R, y aquí ponen teta, o sea, el ángulo. Y si se fijan, pues es más práctica de llevarla a cabo que esta, pero a conciencia de que ponemos esto, pero está pasando esto. Hay un coseno y se está sumando con un seno. Entonces esa no la tenemos que aprender, ¿verdad? También. Y esta es para a mejor reducir en términos de operaciones, ya que estamos haciendo operaciones y pues en vez de poner coseno de teta y poner todo, lo podemos simplificar de esta manera. ¿Sí? Este es el R, es el módulo y viene con su ángulo. Pero ya sabemos si referimos que está pasando esta multiplicación o coseno de teta y un seno de teta en el imaginario. ¿Sí? Entonces, por lo pronto vamos a manejar, ahorita ya les di yo las fórmulas, pero estas las vamos a manejar ya en las conversiones para poder determinar quién es R, quién es teta, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a basar en la forma polar. Entonces le pueden poner como subtítulo operaciones básicas de números complejos en su forma polar. Muy bien, operaciones en forma polar, como ustedes
quieran ponerle. El chiste es de que sepan que vamos a ver operaciones básicas con números en su forma polar, con números complejos en su forma polar. Voy a poner más arribita para R y con su ángulo. Ahorita vamos a hacer las operaciones con para irnos aprendiendo mejor. ¿Sí? El ángulo son dos ángulos, pero estamos refiriéndonos a un solo ángulo, por eso siempre va a ser el mismo, ¿verdad? El que maneja el seno y el coseno siempre es el mismo. No puedo decir que este vale 3 y a lo mejor este menos 3 u otro número distinto, ¿no? Si es 3, el ángulo es 3 para todo, ¿no? Tanto para el coseno como para el seno. Sí. Si se fijan, aquí nuestro módulo vale 5, ¿verdad? R. Este número lo puedo representar 5 con un ángulo de 3 grados, ¿verdad? Representándolo en su manera simplificada. ¿Ok? Voy a poner otro número, Z2 menos 2 coseno de menos 20 grados más I seno de menos 20 grados. Voy a poner entre paréntesis para que se observe que es el ángulo, ¿verdad? Del coseno y del seno. Y, no sé, Z3. También podemos tener ángulos en fracción, ¿ok? No puse ninguno, pero bueno, ponemos otro. No pasa nada. Igual puse también un módulo en fracción, ¿no? También puede ser en raíces, ya después le vamos aumentando un poquito de complejidad, ¿no? Con raíces y fracciones. Estos son los números que tengo complejos y me los están dando en su forma polar. Y todas las operaciones que vamos a hacer es para que aprendamos a hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división, las básicas, pero en su forma polar. ¿Sí? Entonces, para empezar, no sé si empezar con la multiplicación o con la... Porque hay una nota, además vamos poniendo la nota de una vez, ¿sí? Pónganle como nota. Los números complejos en su forma polar, o bien los números polares, si lo quieren simplificar el término, los números en su forma polar no se pueden sumar ni restar. No se pueden sumar ni restar. Si me dicen Z1 más Z2. El primer ejercicio. No se puede, Z1 no se más. puede. Pues no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me los están dando en su forma polar y en su forma polar no se pueden sumar ni restar los números. No se puede. ¿Sí? Tendría que convertirlos a su forma rectangular, cada uno de ellos, pero que vamos a ver más adelante. Y luego ya sumarlos y luego volverlos a convertir y según lo que se vaya pidiendo, ¿no? Se va a ir haciendo. Entonces, pero sí tener bien en cuenta que los números complejos, cuando están en su forma polar, no los puedo sumar ni restar. ¿Sí? No se puede, debido al ángulo. Entonces, para que lo tengan ahí como nota en rojo y textos, ¿no? En amarillo. ¿Sí? Para estar bien
que no se nos vaya ese detalle. Entonces, vamos a empezar con la multiplicación. ¿Ok? Que esa sí la podemos hacer y de hecho es mucho más sencilla, ¿verdad? Hacerla en su forma polar que hacerla en su forma rectangular. Entonces, pónganle ahí multiplicación en su forma polar. Y dice, el módulo R es el producto de sus módulos. Si quieren anotarlo. El módulo R es el producto de sus módulos, o sea, como quien dice, se multiplican los módulos. El módulo R es el producto de sus módulos y el argumento es la suma. Y el argumento es la suma de sus ángulos. Es decir, aquí me tienen Z1 por Z2. Me pide la operación. Es decir, me están pidiendo 5 coseno de 3 más I seno de 3 por, ¿verdad? Este que es menos 2 coseno de menos 20 más I seno de menos 20. Y si se fijan que está bien largo el número, ahorita lo hago de la manera simplificada, ¿sí? Entonces, estos dos se están multiplicando, ¿verdad? Todo este con todo este. Y me dice que la multiplicación de estos números en su forma polar dice que los módulos, que es la R, se multiplican tal cual. Entonces, 5 por menos 2, pues menos 10. 10 negativo, ¿ok? Y dice que los ángulos se van a sumar. Pero claro, se suman, pero pues si este es negativo, pues se va a hacer una resta, ¿verdad? Pero se suman. Nada más que pues un ángulo es negativo, por lo tanto se genera una resta, ¿no? Por el mismo signo. Entonces, 3 menos 20. Menos 17. Menos 17. Más Bien, sí. De menos 17. Y ahí está la multiplicación de dos números polares. Lo voy a hacer en su forma simplificada. Este número, el 5, se representaría así. 5, ¿verdad? Con un ángulo de 3. Y se va a multiplicar con menos 2 con un ángulo de menos 20. Pero pues es la misma, ¿no? 5 por 2, menos 10, y los ángulos se suman. Si se fijan, casi casi te parece la potencia, ¿no? Serían menos 17 grados. Que es lo mismo a este, ¿verdad? Eso Nada más sí que... parece potencia, que está como sufijo. Sí, sí, ajá, sí, sí. Entonces a veces es más fácil, ¿no? En simplificado, pero no quiero que se pierda al menos esta forma, porque esta forma nos va a servir después para conversiones, pero podemos hacer todas las operaciones en su forma simplificada, ¿no? Nada más no quiero que lo dejen de largo su forma verdadera, ¿no? Lo que está representando esto, que está representando 5 por coseno de 3 más I seno de 3, que está representando menos 2 por coseno de menos 20 más I seno de menos 20. ¿No? Tenerlo en cuenta. ¿Alguna duda con la multiplicación? Vamos a multiplicar, no sé, Z3 por Z1. Entonces lo voy a poner en su forma simplificada el Z3. 1/2 con un ángulo de 10, ¿verdad? Y se va a multiplicar con Z1, que es 5, con un ángulo de 3. ¿Cómo nos quedaría esta multiplicación? Maricruz, ¿no? 5 por 1/2. 2 enteros 1/2. Ajá, o sea, 5 medios, ¿verdad? Vamos a dejarlo, no mixtas, vamos a dejarlo en fracción. Entonces sería 5 por 1/2, 5 medios, ¿verdad? ¿Y el ángulo? Sería 13. 13 grados, así es.
Y así de fáciles, sencillas, son las multiplicaciones con números polares. A diferencia, ¿verdad?, del rectangular, pues son binomios y era 1 por 1 y es un poquito más de álgebra, ¿no? Entonces, de hecho, son mucho más fáciles los polares porque para empezar no se pueden ni sumar ni restar, ¿no? Entonces, se multiplican, se dividen y se elevan a la potencia, pero las tres operaciones son súper sencillas, ¿no? Mucho más sencillas que en los rectangulares. Nada más que, ¿qué pasa? Por la cuestión que no podemos sumar ni restar números polares, es donde vienen las conversiones, ¿no? Según a lo que se requiera. ¿Alguna duda con la multiplicación? Y ahorita hacemos ejercicios. El 13 lo sacó sumando 10 más 3, ¿verdad? Sí, ajá, se suman. Los ángulos se suman, los módulos se multiplican. Esa es la cuestión de las multiplicaciones en su forma polar. Maestra, y si nos ¿Sí? pone de ejercicios, ¿vamos a tener que hacerlo de la forma original o la simplificada? La pueden hacer simplificada para que sean, no batallen. Para no tener que escribir todo, ¿no? El número. Nada más que yo lo pongo también así para que veamos que es lo mismo, ¿no? Lo puedo representar así o lo puedo representar así. Pónganle ahí división de números complejos. Y ahorita ya les dejo ejercicios de los 3 métodos que veamos. De las 3 operaciones básicas que vamos a ver, que es la multiplicación, división y las potencias. ¿Sí? Entonces, es división de números complejos. Por ejemplo, si me piden Z1, Z1, 5, lo voy a poner en su forma así como está. Ahorita, nada más para tener así como el ejemplo. Seno de 3. Entre, ¿verdad? Lo podemos poner acá, lo voy a poner aquí abajo. Entre Z3. Z1 entre Z3. Pongo el número de Z3, que es 1 medio. Coseno de 10 más I seno de 10. ¿Sí? En la división, los módulos se dividen. Así como en la multiplicación, los módulos se multiplican, ¿no? Entonces, en la división, pues los módulos se dividen. ¿Cuánto me da 5 entre 1 medio? Con la ley de la tortilla, ¿verdad? Lo pueden hacer. 10. A ver cuánto les queda. 10. 10, ¿verdad? 10 enteros. Ok. 10. Entonces, si se fijan los módulos R, simplemente lo divido. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con los ángulos? Aquí viene la diferencia, la multiplicación. En la multiplicación los ángulos se sumaban. Aquí en la división se van a restar. Pues lo voy a poner en su forma larga, ¿verdad? Coseno. Pero fíjense, el que pasa restando es el módulo, es el ángulo de abajo. Es casi como si lo subiésemos, ¿no? Lo subimos y ya ven que el que pasa restando es el de, al momento de subirlo, es el de abajo. Entonces sería 3 menos 10. Se hace una resta. A diferencia de la suma, de la multiplicación es una suma. La división, vamos a hacer una resta. ¿Sí? Del primer número menos el con el que se está dividiendo. Entonces sería 3 menos 10, serían menos 7. Ahorita lo vamos a ver en su forma simplificada, que a lo mejor se puede distinguir un poquito mejor. Por ejemplo, 5 con un ángulo de 3. Entre 1 medio con un ángulo de 10. Entonces, al momento de subir como subimos las potencias, siempre pasa negativo. Entonces, en la división siempre se le resta el ángulo de abajo, ¿eh? Entonces, sería 5 entre 1 medio, 10. Y el ángulo, sería 3 menos 10. Sería menos 7 grados. ¿Sí? Entonces, en la división, los ángulos se restan. Pero, ojo, porque el que se resta es el que está abajo, ¿ok? Que está dividiendo. ¿Sí? No vamos a poner 10 menos 3.
¿El 10 ya está aquí? Usted siempre volvió a Es el número. explicar. Este 10 no es más que este número, ¿eh? Lo estoy poniendo en su forma simplificada. Entonces, pues ya está el 10, ya me lo están dando desde acá. Pues ese dato nos lo dan, ¿no? El ángulo de cada número. Ya nada más uno hace la operación que se solicita. Entonces ese 10 pues salió de mi mente. Ya viene en el número. Este menos 7 sí salió de restar 3 menos 10. Y ojo con los signos. Por ejemplo, Z1 entre Z2. Z1, 5, un ángulo de 3, ¿verdad? Digo Z1, perdón. Entre Z2, que es menos 2, y con un ángulo de menos 20. ¿Así? ¿Cómo nos quedaría? Sería ¿Cuánto nos quedaría el módulo para empezar? Menos cinco. Menos 5 medios. Menos 5 medios. Muy bien. Está fácil ese, ¿verdad? Sí. Pues 5 medios. Así que, ¿y cuánto nos daría el ángulo? 23. 23. 23. 23. 23, ¿verdad? Porque sería 3 menos, porque ya acuérdense que siempre se restan las divisiones, menos el ángulo, pero como el ángulo es negativo, ¿verdad? Menos por menos se hace más, por lo tanto 3 más 20 son 23. Entonces te digo, ojo con los signos porque a veces se nos va, ¿no? Y lo terminamos restando. ¿Sí? Y más cuando el de abajo está negativo, ¿no? Que es cuando hace el cambio. Es cuando nos debemos de tener un poquito más de cuidado al momento de hacer la operación. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Con el número 2? ¿Por qué menos 5 medios? Yo, maestra, ¿Sí? ¿cómo sacó es que no, es lo que todavía no entiendo, cómo sacó ahorita el 10 y cómo sacó ahorita el menos 5 medios? Menos 5 medios. Ah, usted decía este 10. Dividiendo los módulos. 5 entre un medio. Háganlo en la calculadora. ¿Me sale error, 5. maestra? No estará poniendo paréntesis en un medio. Es que hay calculadoras más especiales, ¿no? Ponga a lo mejor al un medio, póngale paréntesis. A lo mejor por eso le está poniendo el error. O sea, 5 entre, o bien la fracción, y lo Así, abre maestra. paréntesis y le pone un medio. Listo, Entonces, ahí gracias. aparece. Es que me salía error. Ah, ok, yo pensé que este 10, y no sabía a cuál se refería. Y pues 5 entre menos 2, pues como no me va a generar un entero, pues lo dejamos así en la fracción, menos 5 medios. Para no dejar el decimal, pero igual si pusieron el decimal. No, pues para qué evitar la fatiga, ¿no? Pues ahí dejamos la Sale fracción. menos 2.5. Menos 2.5. Está correcta. Si lo dejamos en fracción, pues mejor, ¿no? Para ya después irnos acostumbrando para las operaciones posteriores que hagamos, pues va a ser más práctico en fracción. Utilizarlo. ¿Alguna duda con la división? Oye, maestra, ya entendí. Gracias. Ok. Vamos ahora con las potencias. Y aquí le llaman potencias. Pónganle potencias. Y le pueden poner entre paréntesis teorema de Moivre. Así le llaman, pero bueno, lo voy a poner aquí. Por si algún día ven el término, ¿verdad? Por ahí, en un libro, en internet, significa las potencias, ¿no? Fue un teorema de Moivre de cómo elevar números complejos a la potencia, ¿no? Y por eso le dan el nombre de esta persona.
Le voy a poner potencias. Entonces voy a poner el número así, complejo, en su forma rectangular, nada más para ver el teorema. Dicen que esto elevado a cualquier potencia, acuérdense que la n puede ser un número en fracción, puede ser negativo, puede ser entero, ¿sí? Entonces, por eso le ponen n a cualquier potencia. Esto es lo mismo a elevar a la potencia el módulo, a esa potencia que se eleva el módulo, y el ángulo lo multiplica esa n. Viene siendo el teorema, ¿no? De esa manera. Voy a poner un número para que se entienda mejor. No sé, supongamos que nos dan, voy a agarrar otro, los que no están aquí, no sé, 2 coseno de 5 grados, no sé, seno de 5, ¿sí? Y todo esto va a estar elevado a una potencia que es 3. O sea, ahorita mi n vale 3, ¿estamos de acuerdo? Mi n vale 3. Y dice el teorema, o la regla para las potencias, que el módulo se eleva a esa potencia. O sea, lo voy a poner aquí por pasos. 2 lo elevo a la n, que es 3, o sea, 2 al cubo. ¿Sí? Y el ángulo se multiplica por esa n, o sea, 3 por 5, ¿no? Estoy poniendo así paso por paso para que se visualice, pero igual ya podemos ya después hacer nada más la operación y poner el resultado, ¿no? 3 por 5. No puse paréntesis de mano. Entonces, este número elevado al cubo nos quedaría 2 al cubo. ¿Cuánto nos da 2 al cubo? 8. 8. Muy bien, 8. Y luego coseno. ¿Y el ángulo cuánto me quedaría? 15. 15, ¿verdad? ¿Por qué? Se multiplican. 3 por 5, 15. Más sí, seno de 15. ¿Sí? Y ese sería elevar a la potencia un número en su forma polar. Si se fijan, mucho más sencilla que en la rectangular. Simplemente en la rectangular, imagínense cuando nos quedaba la cuarta, usábamos productos notables. De primero a la cuarta, más el otro producto. Era un chorro de álgebra, ¿no? Y miren lo sencillo que es en su forma polar. Después, si la maestra me dice, oye, eleva este número en su forma a la quinta, pues yo lo que haría es convertir este a polar y luego en su forma polar elevarlo a la quinta, ¿no? Y a lo mejor me evitaría muchas operaciones. Que después lo vamos a ver, ¿no? Ya cuando entremos a conversiones. Maestra, Entonces, ¿sí? ¿cómo dijo que se llamaba este teorema? Que es que no alcanzo a leer bien cómo Teorema dice de ahí. Moivre, aquí está. No lo borre, maestra, Está no lo borre, escrito. déjeme lo copio. Ay, iba a borrar. Déjeme, a lo mejor la B parece Es que primero veo cómo lo explica, porque si lo copio, pues no lo entiendo. Moivre. Este es una V y una R. Casi la escribí igual, ¿no? La R y la. Bueno, entonces, puedo borrar este. Ya me imagino que anotaron el teorema y vamos, no sé, a hacer uno con raíz, no se me ocurre. Voy a usar otros números, no los voy a usar estos, que ya los usamos en los demás. No sé, se me ocurre raíz de 3 por coseno de 1/3. A poner así
todas las... Luego dicen que yo no. Pongo nada más fáciles de ejemplos. Tengo ese número. Y me dicen que va a estar elevado al cuadrado. O sea, mi n es igual a 2. ¿Sí? ¿Cómo me queda el módulo? Acuérdense que en la calculadora, si sabemos que una raíz elevada a un cuadrado, pues se elimina la raíz. Pero si no se acuerdan o no saben, o sea, ahí me quedaría 3. Pues en la calculadora acuérdense que hay que meter la raíz con paréntesis. Raíz de 3 y luego por afuera, no adentro, cerrar paréntesis y luego elevarlo al cuadrado. Digo, para los que lo quieran checar y cerciorarse en su calculadora. ¿Sí? Raíz de 3 al cuadrado me da. Entonces, una raíz de 3 al cuadrado queda. Los que ya lo hicieron. Queda 3, ¿verdad? Ahí está. ¿Y el ángulo? ¿Cuánto queda? 1/3 al cuadrado. 2/3. 2/3, ¿verdad? 2/3 porque el ángulo se multiplica por la n. Entonces, 1/3 por 2. Acuérdense que este está sobre 1, 2 por 2, 2 por 1, 2 y 3 por 1, 3, ¿verdad? 2/3. O lo podemos hacer en la calculadora. Ahora 1/3. Un noveno. No, está mal. Ponga en la calculadora, acuérdense que si a lo mejor su calculadora es de las que tiene que poner paréntesis, ¿es? Siempre en las fracciones. Lo ponerle por 2. ¿Sí? Hay que aplicar en fracciones paréntesis. Hay unas que no, hay otras que sí. Si no, les va a dar error. Porque si no le pongo el paréntesis, 3 por 2, 6 más 3 y está haciendo ahí su reburujo. Por eso pone 1 sobre 9, ¿no? Entonces, hay nada más que poner los paréntesis en fracciones. O sea, poner las fracciones en paréntesis. Más y seno de 2/3. Así de fácil y sencillo, ¿no? Aquí está mi número complejo al cuadrado. Voy a ponerle en su manera simplificada otro número. No sé. 4 con un ángulo de 25. ¿Sí? Y me piden que está elevado a la 1/2. Mi n, tanto puede ser un entero como puede ser una fracción. ¿Estamos de acuerdo? Porque también puede ser hasta fracciones de raíces. Aquí voy a separar un ejercicio con el otro. Nada más que este ejercicio lo estoy poniendo en su manera simplificada, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa un número en su forma polar? Cuando lo elevo a una potencia, ¿qué pasa con su módulo? ¿Cómo lo elevo? ¿O cuánto les da 4 a la 1/2? 2. 2. 2, ¿verdad? Raíz de 4 todo lo es 2. limado a la 1/2 se supone que es raíz, ¿no? Es raíz y la raíz de 4 es 2. Muy bien. Pero ¿qué tal si te pongo 1/3? ¿Cuánto nos da? Digo, nada más. Hay que seguir elevando, pues. Aquí eso sí se puede hacer fácil. Ahí se quedaría La con 1/3. calculadora fácil, ¿no? 4 elevado, y hay que usar paréntesis, a la 1/3. Es muy importante los paréntesis y más en las elevaciones si vas a elevar a una fracción. Porque si no pones y la calculadora te va a tomar distinto, ¿no? La va a elevar a la 1 y le suma 3 y hay que utilizar el paréntesis siempre que tengamos una fracción para que nos dé lo correcto, ¿no? Ahí, por ejemplo, tendría que ser a la 1/3. Porque yo perdí las bolas ya. Si estuviese Sale 4 a la 1/3, sería 1.58. 1.58. Sí, 1.58. ¿Ok? Si estuviese a la 1/3. Todos debemos llegar a ese resultado. Quien no, estamos poniendo mal
o nos está faltando los paréntesis, para que tengan cuidado, porque hay veces que es tan sencilla la operación y por no poner paréntesis y ponen otro resultado, ¿no? Porque pues no sabes, ¿verdad? Si realmente era ese o no. Entonces es 1.587. 70. Me sale en medio. ¿Sí? Y pues hay a veces que lo tenemos que poner en su decimal, ¿verdad? Bueno, eso es para la 1/3, pero pues bueno, el ejemplo lo había puesto a la 1/2, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que 4 a la 1/2 es 2. ¿Y qué pasa con la potencia? Digo, con el ángulo. ¿Se multiplican? Se multiplican y si se fijan, hasta aparece una potencia que se va a multiplicar. Ya ven que una potencia le da a otra potencia, se multiplican. Entonces sería 25 por 1/2. 50. 25 25 medios. medios. 25 medios, ¿verdad? Para no poner el 12.5. 25 medios, lo podemos dejar. ¿Sí? Igual si alguien le puso 12.5, pues está correcto también. ¿Se puede repetir esa parte, maestra? El ángulo se multiplica con la n, 25 por 1/2. ¿Cuánto le da? 25 por 1/2. Lo puede hacer en la calculadora. Y ese resultado es el que va como ángulo, ¿verdad? De la operación. Maestra, dijo que lo de a las 10 se iba a ir, ¿no? Sí, ya quiere que me vaya. No, pues yo nomás recordándole, yo... No se crea así. Qué bueno que me recuerda, pero sí estoy viendo aquí. Pero les voy a poner antes de irme, pues unos ejercicios de estos 3 operaciones. Se los voy a poner en la forma simplificada, ¿no? Para hacerlo más rápido. Z1 va a valer menos 2/5 con un ángulo de 8 grados. Va a haber otro número que va a ser 8 con un ángulo de menos 11 grados. Vamos a tener otro número que sería menos 2, no, menos 12 con un ángulo de 1/5 grados. Vamos a poner otro numerito. Me está faltando una raíz. Raíz de 5 con un ángulo de menos 33. ¿Sí? A ver con estos. Vamos a jugar con estos. Sería, número 1, aquí vienen las operaciones que van a realizar. Serían Z1, 1 por Z2 por Z3. Vámonos. 2. Z3 entre Z2 Z2 a la cuarta. ¿Sí? Aquí vamos a hacer unas combinaciones. Por ejemplo, Z3 Z1 por Z3 y luego esta la elevan a la 1/3 y luego Z4
la elevamos a la 2/3. Está, ¿Esa tarea? sí. Ejercicios, tarea. 3 por Z1. Por Z4. Z4 entre Z1 por Z3. Z2 por Z1 entre Z4. Con esos 8 más. No, maestra, ya con eso ya es mucho. Multiplicación, división, potencias. Me faltan potencias, ¿no? No, maestra, no, ya con eso. Bueno, ay, pues con 8, pues, a ver si con esos queda más. Claro que realmente son sencillas las operaciones en polar. Yo pienso que ya mañana, el jueves, rematamos ahí con a lo mejor más ejercicios, más dudas, para ya empezar ¿cómo se llama? Para empezar ya con conversiones, ¿no? Que sería el último tema de polares ya para pues ir terminando la unidad número 1. Maestra, ¿Sí? una duda antes de que se vaya. ¿En el 6 se multiplica primero por 3 o se multiplica por Z4? No, primero por 3. Sí, Ah, ok, porque sale. el 3 nomás multiplica este. Si yo lo hubiera puesto así, pues si haces primero esto y luego ya por 3. Entonces, pero como no, si venía así, entonces sí se hace primero esto, ¿no? Y luego ya, lo que te dé esto, ya lo multiplicas por Z4. Sale, maestra, gracias. Nada. Y si ponemos este elevado, nada. Este por este, y luego lo elevamos, ¿no? Para hacerlo más padre. Así. Ahí están haciendo multiplicación, división y potencia, ¿no? Los 3 que vimos. Vamos a ver, a lo mejor algunos van a quedar muchos decimales por la raíz que puse, las fracciones, y que pues van a quedar en decimal algunos casos. ¿Cuántos después del punto? 3. A no poner tal la serie. Ok. Pues yo pienso que 3 de perdida, ¿no? Menos me deje 3. Póngale como tarea para el jueves. No dicen la hora. Bueno, pues voy para allá. Nos vemos entonces el jueves. Los de álgebra tienen su tarea. Y nos vemos ahorita los de cálculo integral. Ya vamos a empezar con integral definida, pero yo les mando, si veo que tarda un poquito más aquello, yo les mando mensaje déjenme copiar esto, por cierto. ¿A quién? Maricruz, ¿verdad? Sí, Maricruz. Para yo avisarles en dado caso si voy a tardar un poquito más de lo planeado. ¿Alguien que haya llegado tarde, que no lo haya notado? Dana, no sé si se entró. ¿Quién? ¿Huitrón? Sí.
Ya le va a poner más falta, ¿sí, Brandon? ¿No? Ok, entonces nos vemos el jueves. Hagan eso de tarea para irnos más rápido el jueves para poder empezar a ver conversiones, ¿no? Que sí lleva un poquito. Voy a ver si tengo un video, pero no. Porque si tengo un video tutorial, el jueves haríamos ejercicios de esto, dejarlo bien, y les encargaría de tarea ver ese video tutorial de conversiones, pero no me acuerdo si lo tengo. Y si no, pues tratar de empezar, ¿no? Porque pues ya se nos va toda una semana, nomás nos vemos 2 días, ¿sí? Y se nos va toda una semana, ¿no? Entonces nos vemos el jueves con esa tarea para empezar. Y el jueves vemos